tal, chicos? Vamos a iniciar una serie de videos acerca de las integrales. Entonces vamos a iniciar precisamente con una parte de la introducción. La integral, según el teorema fundamental del cálculo, tiene que ser la operación inversa a la derivada, ¿sí? Por eso en su inicio siempre te van a mencionar una palabra que es la antiderivada. La antiderivada, por definición, debe ser una función previa a ser derivada, ¿ok? Esto nos va a ir dando la pauta de qué es lo que podríamos nosotros calcular o encontrar en este caso, ¿ok? Entonces veamos, tenemos aquí unas funciones que dependen de la variable x, claro está, ¿sí? Y vamos a tratar de calcular la antiderivada, ¿ok? Entonces hay que recordar, el proceso de la derivada te dice que el exponente se tiene que multiplicar y al exponente le bajas una unidad, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la función antiderivada de esta que se tiene aquí, lo que tendríamos que buscar es algo que tenga un exponente 2. Entonces tendría que ser x a la 2. Y si nosotros recordamos, esta función al derivarse me va a dar esta que tienes acá, ¿ok? Ese sería la antiderivada, es el proceso en el que tú encuentras una función de tal manera que al derivarla, ¿sí? Al derivar, te dé la función f de x que estamos generando en este caso, ¿ok? ¿Vale? Entonces la parte de la derivada te dice simplemente, de la antiderivada te dice que calcules una función. Ahora bien, dentro de la integral indefinida, pues estamos manejando ahorita integral indefinida, estamos nosotros entendiendo que si tú derivas esto te da esta parte de aquí. Eso nos debe de quedar claro, ¿sale? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú integres de aquí hacia allá, ¿sale? Si tú integrar, te va a generar esa parte de allá, ¿ok? Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Muchos comentan, ¿no?, de que siempre es algo que se nos olvida, hasta a mí se me llega a olvidar en algunas ocasiones, la constante. ¿Por qué es una constante? Imagínate que tú tienes esto. Si tú derivas esto, te genera esto de acá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero si tú derivas en lugar de x al cuadrado más 1, cuando tú la derivas, ¿obtienes la misma? Claro, ¿sí? ¿Y qué tal si tú le pones x más 2? A ver, si tú derivas esto, ¿te da esto de acá? Pues claro, la derivada de una constante siempre es 0, ¿sí? Y entonces al derivarla, tú generas una misma función. Y entonces, si por ejemplo tú le pones x cuadrada más pi, tú lo derivas y te va a dar 0. Quiere decir que esto debe de cumplirse para cualquier constante, ¿sí? Tú debes de manejar una constante cualquiera. Entonces, la antiderivada, ya de manera formal, ¿sí? Tú de manera formal calculas una antiderivada, que sería esta de aquí, ¿sale? Esa es la función directa a la que llegamos. Pero por eso es importante siempre agregarle el más c, ¿sale? Porque tú le puedes agregar x cuadrada más 1, también puede ser x cuadrada más 2, x cuadrada más 3, ¿sale? X cuadrada más pi, no sé, más alguna constante. Todas las funciones que están aquí al derivarte te van a dar estos de acá, ¿sale? Por eso ya en la integral, cuando tú la estás definiendo como tal, le agregas una constante, porque cuando tú integras te va a dar una familia de integrales, ¿sí? Una familia de funciones, perdón, no de integrales, ¿sí? Entonces, si tú integras, no te sale solamente una, te salen todas. Por eso siempre tienes que agregarle una constante al proceso de integración, ¿ok? Entonces, imagínate esta de acá. ¿Cómo es que nosotros podríamos llegar? En primaria ya vimos, ¿no? Si tú integras esto, si tú derivas esta de acá y llegas a esta parte de aquí, entonces esto sería x cuadrada, ¿no? Al derivar esto te va a quedar una x. Pero ¿qué pasa? Si tú derivas x cuadrada, te genera 2x. ¿Y es lo que tengo aquí? No, no es lo que tengo aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo precisamente? Lo que estoy haciendo es dividirlo por ese valor que estamos obteniendo nosotros ahí, ¿ok? Tú derivas y al derivar te va a salir este 2. Y ese 2 lo vas a quitar precisamente cuando tú lo dividas entre 2. Entonces, si tú derivas esto y lo divides entre 2, se va el 2 y nada más te quedaría precisamente la función x. Esta es la antiderivada de esta función que tenemos aquí, ¿sale? Que se entienda, ¿por qué? Porque al momento de que tú la derivas, ¿sale? Derivar, obtienes la función que estamos nosotros conociendo, ¿sale? Y el proceso se repite, de lo que yo te estaba diciendo. Aquí le tienes que agregar, por ejemplo,
2 y te va a salir la misma derivada. Tú le agregas 3 y te va a salir la misma derivada. Tú le agregas 4 y te va a salir la misma derivada. Entonces, nosotros vamos entendiendo que le tienes que agregar una constante C. ¿Ok? ¿Sale? Veamos otra más. De aquí, entonces, si yo quiero calcular una función de tal manera que al derivarla me quede como exponente del 2, lo que tengo que hacer es sumarle 1, ¿sale? Y entonces nos va a quedar x a la 3. Si yo derivo esto, ¿sale? Si tú derivas esto, te quedaría 3x al cuadrado. ¿Es la misma? No. ¿Quién le estorba? Este 3. ¿Qué le está haciendo a la función? Multiplicándola. Entonces, precisamente nosotros la vamos a pasar dividiendo. ¿Ok? ¿Sale? Y entonces se vuelve a cumplir que al derivar, ¿sale? Al derivar esta función, nosotros llegamos a la que está aquí. Y te vuelvo a repetir, la constante es porque no solamente puede ser más 1, puede ser más 2 o puede ser más 3, puede ser cualquier valor, por eso hay que agregarse. ¿Sale? Si tú llevas esto de una manera general y dices, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasaría si yo calculo x a la n? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tú, precisamente, al exponente le tienes que agregar 1, por eso te va a quedar en este caso x a la n más 1. Todo esto, ¿te das cuenta? ¿Entre quién se divide? ¿Entre quién se divide? Pues entre n más 1. Y le tienes que agregar una constante. ¿Sale? Esta es una pequeña fórmula. Se deduce a partir de un caso general. ¿Sale? Estamos viendo que de manera general nosotros vamos a ver que se comportan de esta manera. Entonces, la antiderivada es solamente una función, ¿sí? La integral ya es una función como tal de manera completa, ¿sí? Es lo que quiero que se entienda. La antiderivada de una función es así, ¿vale? Puede ser esta, o esta, o esta, o esta. De manera general, ya tendríamos nosotros que agregarle una constante C. ¿Ok? ¿Sale? Porque no solamente funciona para esto, sino funciona para los demás casos. Entonces, para llevar una antiderivada es una función. La integral ya son una familia de funciones las que te va a ir generando esta parte de aquí, ¿sale? Y llegamos precisamente a una de las fórmulas generales. Entonces, la antiderivada es una función previa a la derivación. Para ello ya podríamos nosotros ir hablando de que existen algunas fórmulas, ¿sí? Existe la fórmula de la integral de una constante. La integral de una constante siempre te va a regresar este dato que tú tienes aquí, ¿ok? ¿Sale? Esto de acá es la integral de manera general de un monomio elevado a una potencia, ¿sí? De una función elevada a una potencia, lo cual te genera eso de ahí. Y, ¿sale? Esta es, lo podríamos llamar así, ¿sale? La integral de una constante. ¿Sí? Esta es la integral. Es la fórmula más básica, ¿sí? Es la fórmula de integrar un monomio. Integral de un monomio. ¿Sale? Y la última es una propiedad, ¿sale? Es la propiedad de linealidad. Linealidad, ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿qué te dice esta? Si tú tienes una suma de funciones, puedes calcular la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de las funciones, ¿sale? Es decir, se reparte la integral para cada una de ellas, se reparte, ¿sí? Y entonces logramos crear estas. Estas tres son básicas, ¿sí? Son las que siempre se están manejando, son las que a pesar de todo siempre vamos a estar llevando a cabo. Entonces es importante integrar de una manera básica para ir utilizando algunas fórmulas. Hay distintos métodos y los vamos a ir viendo. Está el método del cambio de variable, está el método de sustitución trigonométrica, el de fracciones parciales y el de la vaca, ¿no? El método de la vaca, una vaca uniforme, la de por partes, ¿ok? Las voy a ir viendo, ¿sale? Entonces, en este primero solamente es la introducción. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, o en el siguiente video, mejor dicho, les voy a poner algunos ejemplos de estas tres funciones, de estas tres propiedades, y de ahí vamos a ir siguiendo con lo demás, ¿sale? Recuerden, suscríbanse al canal, voy a estar subiendo varios videos, ¿sí? Vayan ahí denle manita arriba,
Suscríbanse, pidan problemas que tengan y vayan dejándolos ahí. ¿Sale? Cuídense y nos vemos un día X elevado a la Y.